Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Le saludamos con gusto y damos comienzo a Coronavirus, la pandemia. Estamos llegando ya a nuestro programa 526 en esta producción de la Universidad de Guadalajara y desde la cual agradecemos a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Les recordamos que estamos a sus órdenes y recibimos todos sus comentarios en las redes sociales. Nos encuentra como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Igualmente puede hacer llegar su comentario por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90, completamente a su disposición. Hoy, en Coronavirus, la pandemia, el tema central, el regreso a clases mundial en medio de nuevas olas pandémicas de COVID-19. Las naciones se enfrentan a un triple impacto: pobreza, malestar público, malestar político y crisis económica, junto con la tercera ola de COVID-19 que ocasiona un tsunami catastrófico. En medio de la gran ola pandémica de COVID-19, las voces se dividen a favor y en contra del retorno a clases bajo la bandera blanca. Científicos advierten sobre el impacto de esta pandemia. Hay grandes pérdidas, por cierto, en la población infantil mundial en esta pandemia. El juego con amigos y otras rutinas, los comportamientos agresivos y dificultades para manejar la ira, tristeza o ansiedad se han vuelto cada vez más comunes. La Academia Estadounidense de Pediatría recomendó integrar la vigilancia y el apoyo de la salud mental en todas las visitas al consultorio. Parte de lo que estaremos ofreciendo a usted a detalle durante los siguientes minutos. Acompáñenos. Y entramos en materia. Grandes retos enfrenta el sistema educativo mundial. Por un lado, insistimos evitar que los estudiantes se contagien de COVID-19. Por otro, pues evitar bajos niveles de aprendizaje e inclusive deserción. Un curso escolar más en riesgo, aunque los gobiernos instan a retornar al programa educativo 2021-2022 mundial, científicos en salud mantienen el llamado de alerta ante el aumento de casos debido al levantamiento de las restricciones. Los países de América y Europa mantienen un repunte de casos desde que inició el verano ante los diferentes factores de riesgo gubernamental social. En estas olas pandémicas registradas en diferentes naciones, la juventud y adultos jóvenes han sido los más afectados. Aunque este año comenzó la aplicación de la vacuna anti-COVID-19, aún en estudio para el virus coronavirus de origen y en análisis para las otras variantes, no se alcanza la inmunidad colectiva, lo que pone en riesgo al planeta. En las últimas semanas se ha vivido un panorama crítico que los científicos se han pronunciado por el distanciamiento aún de las clases. Sin embargo, otras voces exigen ya regresar a pesar de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no estén vacunados. El sistema educativo 2021-2022 por segundo año consecutivo tiene retos debido a la COVID-19, a unos días de que comience el camino escolar. Centros y profesorado preparan la reapertura en escuelas, institutos, centros y universidades. Si bien las guarderías y algunos colegios privados ya han abierto sus puertas al alumnado. Desde el año pasado se han establecido protocolos para que los centros abran sus puertas bajo estrictas medidas sanitarias, entre las que destacan el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años y la limpieza de manos continua entre el alumnado, docentes y personal escolar. La frecuente ventilación de las aulas y lineamientos sobre cómo actuar en casos de contagios, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el primer semestre del año en curso, algunos espacios abrieron sus puertas siguiendo las medidas sanitarias, pero también tuvieron que cerrar por los contagios que se presentaron.
La mira para este mes de agosto está de nuevo en la reapertura, aunque algunos expertos pronostican que las infecciones aumentarán de manera considerable en algunos países tras el retorno de las vacaciones. En algunas naciones europeas han dado fin al llamado sistema educativo burbujas para el próximo 16 de agosto. A partir de esa fecha, solo aquellos que den positivo por COVID-19 tendrán que aislarse. Quienes tienen la vacuna COVID-19 permanecerán en los planteles. En algunos lugares europeos, las reglas de aislamiento para las escuelas han sido controvertidas al retirar a cientos de miles de alumnos para aislarse por sí mismos, aunque solo una fracción tenga COVID-19. En medio de la gran ola pandémica de COVID-19, las voces se dividen a favor y en contra del retorno a clases bajo la bandera blanca, mientras otras se pronuncian por un regreso a clases seguro y de lo contrario los efectos serían catastróficos. En el ciclo escolar 2021-2022, el reto y las medidas a establecer deben ser vinculantes e integrales, por un lado, para prevenir contagios en los escolares y, por otro lado, seguir el camino de la escuela para evitar deserciones y bajo nivel de aprendizaje. Informó Isaura López Villalobos. El reporte desde Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud, lo tenemos a continuación con Verónica López. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superaron este fin de semana la barrera de los 200 millones de contagios. Es una cifra muy alta, pero la curva de nuevas infecciones parece que empieza a estabilizarse. Según la Organización Mundial de la Salud, los muertos ascienden a 4,2 millones. Los nuevos casos semanales han ido en aumento desde mediados de junio, mientras que los fallecimientos bajaron la pasada semana. A pesar de las cifras, mueve al optimismo el ligero descenso de casos registrado desde finales de julio en Europa y América, las dos regiones más golpeadas por la pandemia. Por el contrario, los contagios siguen en aumento en Asia. La curva baja desde hace días en algunos de los países con más casos, como Brasil, Argentina, Colombia o España. Sin embargo, se mantiene estable o al alza en otros como Estados Unidos, India, Rusia o Francia. La vacunación avanza a buen ritmo, aunque con diferencias entre países. Casi un 30% de la población mundial ha recibido ya al menos una dosis y más de un 15% está completamente vacunado. En total, se han administrado más de 4.400 millones de dosis, el 80% en países de ingresos medios y altos. En los países de bajos ingresos, apenas el 1% ha recibido la primera dosis. Con estos datos, la Organización Mundial de la Salud se ha marcado el objetivo de inmunizar al menos al 10% de la población de cada país antes de empezar a administrar terceras dosis o de vacunar a los adolescentes de los países ricos. No obstante, la expansión de la variante Delta, mucho más contagiosa, podría aumentar los márgenes de vacunación considerados necesarios para conseguir la inmunidad colectiva. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Myanmar, una nación al sudeste asiático, enfrenta un tsunami en medio de la tercera ola de COVID-19. En medio del triple impacto de la pobreza, el malestar político y actual y la crisis económica, junto con la tercera ola de COVID-19 que se está extendiendo rápidamente, es prácticamente como un tsunami el que ha azotado este país, advirtió el director del Programa Mundial de Alimentos, Stephen Anderson. Se trata del momento más difícil que están experimentando las personas en sus vidas porque Myanmar enfrenta un déficit de fondos del 70%, donde millones de personas padecen una creciente inseguridad alimentaria. Dijo que el país necesita unos $86 millones para ayudar a combatir el hambre en el país durante los próximos 6 meses. En abril, la Agencia de Naciones Unidas estimó que el número de personas que padecen hambre podría ser de más del doble, con 6.2 millones en los próximos 6 meses, frente a los 2.8 millones antes de febrero. Las encuestas de seguimiento posteriores llevadas a cabo por este organismo han demostrado que desde febrero cada vez más familias se ven empujadas al límite, luchando por poner incluso los alimentos más básicos en la mesa.
La mayoría de las personas que reciben asistencia son madres, niños y personas con discapacidad, así como ancianos. Hasta la fecha se han atendido a 650,000 personas en zonas urbanas, informó Elizabeth Ortiz. Y mientras tanto, China informa de 81 nuevos contagios a nivel local, 81 nuevos casos de contagio local, entre 96 nuevos positivos. China registró el sábado 96 nuevos positivos de coronavirus, de los que 81 se produjeron por contagio local, 6 más que el día anterior. De esos casos locales, 38 se detectaron en la provincia oriental de Jiangsu, escenario de un rebrote de la enfermedad en las últimas jornadas. También se produjeron 15 contagios entre viajeros procedentes del extranjero y 30 casos asintomáticos. Este rebrote ha llevado en los últimos días a imponer restricciones al transporte y confinamientos selectivos allá donde se han detectado casos. Sin embargo, el sábado no se registró ninguna muerte relacionada con la enfermedad, pero sí se sumaron 5 nuevos casos de enfermos graves, de un total de 44. La cifra total de casos activos en la China continental asciende a 1.507 y el número total de fallecidos por la COVID-19 se mantiene en 4.636. Así las cosas en China. Mientras tanto, en Berlín, allá llaman a los turistas, bueno, en el marco de la postpandemia. Vuelve Berlín. Es el mensaje que, con voluntad de dejar atrás la pandemia, han lanzado 3.000 berlineses. La frase «Berlín te quiere», de 800 metros de largo, se formó con más de 1.000 mesas en la pista del antiguo aeropuerto de Tegel, cerrado desde noviembre de 2020 por contaminación acústica. Sobre todo creo que es bonito volver a ver toda la zona del aeropuerto cerrado, creo que es muy bonito. Y solo quería hacer algo con mis amigos en esta cena de la libertad y volver a salir después de todo lo de la COVID. Hemos hecho muchos viajes desde aquí, empezamos nuestro viaje alrededor del mundo aquí mismo, viajamos mucho por trabajo y este aeropuerto estaba a solo 8 minutos en coche de Berlín. Por eso aprovechamos esta oportunidad única para despedirnos de Tegel. El tráfico está ahora desplazado al nuevo aeropuerto de Berlín-Brandenburgo-Willy Brandt, pero la nostalgia tiene cabida también en el tráfico aéreo y el turismo. Y para ello nada más propio que las pistas abandonadas de Tegel. Una llamada a la vuelta a los viajes con un mensaje directo desde el corazón de los berlineses. Así las cosas allá en Alemania. Vamos con esto a la pausa, regresamos enseguida con usted. Tenemos mucha más información y además la orientación del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, así que acompáñenos. Gracias a usted que continúa con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Bueno, ahora le platicamos, desde que inició esta pandemia, han sido probados varios protocolos para tratar el coronavirus, lamentablemente hasta el momento sin gran éxito. Desde que inició la pandemia por la COVID, se han probado varios protocolos para tratar la infección sin mucho éxito. Entre los fármacos utilizados para combatirla han sido muchos, entre ellos los que son usados para los pacientes con enfermedades reumáticas, por lo que durante el año pasado y también se han detectado en varias partes del mundo desabasto. Actualmente informó la Agencia Europea del Medicamento que ya evalúa los datos, incluidos los resultados de 2 estudios clínicos en curso, que analizan la seguridad y la eficacia del fármaco en pacientes hospitalizados con COVID-19. Se realizó una solicitud en la agencia para utilizar el medicamento contra la artritis, Kineret, para tratar la COVID-19 en pacientes adultos con neumonía que corren el riesgo de desarrollar una insuficiencia respiratoria grave. Kineret actualmente tiene la autorización para tratar una serie de enfermedades inflamatorias. Es fabricado por la farmacéutica sueca de medicamentos para enfermedades raras, Sobi. Según el propio fabricante, el fármaco reduce la actividad del sistema inmunitario y su principio activo bloquea la reacción de un mensajero químico del proceso inmunitario que provoca la inflamación, por lo que se cree que esto también podría ayudar a reducir la inflamación y el daño a los tejidos asociados a COVID-19. Los resultados podrían tenerse en octubre, informó Rocío López Fonseca.
La Organización Mundial de la Salud pide suspender la tercera dosis, esto para conseguir por lo menos el 10% de inmunidad en cada país. La Organización Mundial de la Salud exige un reparto más justo de las vacunas contra la COVID-19. El organismo pide que se suspendan durante al menos 2 meses las dosis de refuerzo que algunos países desarrollados quieren poner en marcha. También propuso no vacunar por el momento a los adolescentes. Con estas medidas se alcanzaría el 10% de inmunidad en cada país. No podemos y no debemos aceptar que países que ya se han servido de la mayoría de las vacunas utilicen aún más dosis, ya que los países más vulnerables siguen desprotegidos, alertó el director general de la OMS. Mientras los estados más pobres se están quedando atrás en la carrera por la inmunidad, países como Alemania o Reino Unido prevén suministrar una tercera dosis a su población a partir de septiembre. Las personas prioritarias serían las más mayores, cuyo sistema inmunitario no produce anticuerpos suficientes pese a tener la pauta completa. Del otro lado del Atlántico, el gobierno estadounidense consideró la recomendación de la OMS como irrelevante. La Casa Blanca anunció que Estados Unidos puede permitirse vacunar una tercera vez a su población y donar dosis a los países en desarrollo. Hemos conseguido donar más de 110 millones de vacunas, es más de lo que cualquier otro país haya repartido. Pedimos a la comunidad internacional que también dé un paso adelante. Creemos que podemos hacer ambas cosas. Más del 80% de las vacunas han sido suministradas en los países con mayores ingresos, lo que sin embargo supone menos de la mitad de la población mundial. Las Islas Canarias, Baleares y Melilla en España, así como El Salvador, México, Chile, República Dominicana, Ecuador, Uruguay y Perú en América Latina, son los destinos de las vacunas transportadas en vuelos del grupo Iberia. El transporte de vacunas se realiza empleando el producto Constant Climate de IAG Cargo y la terminal de carga del Hub de Madrid, la más grande de Europa, cuenta con la certificación GDP, Good Distribution Practice, que le acredita para la custodia, gestión y distribución de medicamentos. En julio, UNICEF España, IAG Cargo e Iberia anunciaron su alianza para apoyar la iniciativa COVAX y procurar el acceso equitativo mundial a las vacunas contra COVID-19 a través de la carga aérea humanitaria. Iberia, de IAG Cargo, responsable de la comercialización de la carga en todas las aerolíneas del grupo IAG, continúan centrando todos sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia, transportando las vacunas contra la COVID-19. Desde que arrancó en diciembre de 2020, el transporte de estas vacunas, el Hub de Madrid se ha convertido en el epicentro para su transporte por todo el mundo, tanto de recepción como de envío, y hasta la fecha ha distribuido más de 3 millones de dosis. Los envíos se han realizado a través de vuelos del Grupo Iberia a las Islas Canarias, Baleares y Melilla en España. Y como ya mencionábamos, bueno, también en el caso de América Latina se incluye a México, entre El Salvador, Chile, Uruguay, República Dominicana, Ecuador y Perú, en vuelos operados por el Grupo Iberia. Vamos a conocer la situación en Nueva Zelanda. Vamos a este reporte con Rocío Otoya. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nueva Zelanda, un país de unos 5 millones de habitantes que es casi del tamaño de Ecuador, vive una práctica normalidad desde hace meses al haber contenido la COVID-19 gracias a sus acciones tempranas y estrictas para frenar su propagación y el cierre de sus fronteras internacionales desde marzo de 2020. Las autoridades neozelandesas informaron este viernes que no se ha producido ningún contagio local de coronavirus, aunque sí 2 infecciones en los centros de cuarentena para viajeros internacionales que tiene Nueva Zelanda. Allí, su primera ministra Jacinda Ardern ha sido aplaudida, no solo dentro de su territorio, sino internacionalmente por su gestión frente a la pandemia.
Según los informes del Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, el último caso reportado por transmisión comunitaria fue el 28 de febrero de este año. En el país, no obstante, en las últimas semanas se ha tenido que hacer frente a brotes de coronavirus en los cargueros y barcos pesqueros que llegan del exterior y que han atracado en sus puertos. Asimismo, el gobierno neozelandés puso una pausa indefinida el 24 de julio pasado a la burbuja de viajes con Australia, que permitía desde mediados de abril pasado a los habitantes de ambos países viajar sin necesidad de cuarentena por el grave brote con la variante Delta en la ciudad de Sydney. Pero el gobierno laborista de Ardern abrió una ventana para el retorno de sus pobladores que se cierra esta medianoche. Nueva Zelanda ha registrado desde el inicio de la pandemia 2.514 contagios confirmados de COVID-19, incluidos 26 decesos y 45 casos activos, todos ellos en los centros de cuarentena. Con todo, su ritmo de vacunación, que tiene al biológico Pfizer en el centro de su campaña, es más lento que el de otros países desarrollados. Hasta ahora ha vacunado a más de 1 millón de personas, alrededor de un 20% de su población, mientras que unos 700.000 pobladores, o el 14%, cuentan ya con la pauta completa. Una reciente encuesta encargada por el gobierno indica que 7 de cada 10 neozelandeses quiere vacunarse o ya se vacunó contra la COVID-19. Pero grupos que se oponen a las vacunas o los negacionistas de la pandemia han intentado hacer campañas en lugares como las escuelas. Incluso Facebook eliminó la página Voices for Freedom o Voces por la Libertad, que tenía unos 12.000 seguidores, por desinformar respecto a la COVID-19. Reportó desde Sydney, Australia, Rocío Otoya para el programa Coronavirus, la pandemia. Nuestro agradecimiento para Rocío Otoya. Y bueno, ya le mencionábamos a usted, nuestro tema central de hoy, el regreso a clases mundial, y todo esto en medio de una tercera ola pandémica por COVID-19. ¿Cuáles son los pros, cuáles los contras de un eventual regreso a clases? Bueno, pues nosotros platicamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien ya saludamos, nuestro infectólogo de cabecera. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarte, José Ángel. Igualmente. Buen día. Muy buen día. Híjole, pues complicado, ¿no? Porque aquí se dividen opiniones, doctor, entre quienes dicen, bueno, más vale esperar, no importa que exista cierto rezago educativo con tal de preservar la salud y la vida en muchos casos, y quienes dicen, esto ya no puede aguantar más y se debe retornar a las aulas. Indudablemente una discusión que desde hace varios meses se ha emprendido por las dos posiciones. Es evidente que la educación a través de la metodología presencial es mejor que la educación a través de plataformas electrónicas, sobre todo en los niveles básicos educativos, pero también en el nivel superior, en virtud de todas las asignaturas que tienen que ver con prácticas profesionales. Por ejemplo, en el campo formativo de ciencias de la salud es fundamental la práctica profesional desde el pregrado, las actividades en hospitales, en clínicas, etcétera, que van dando una solidez en la formación. Entonces, el regreso a actividades presenciales es una gran necesidad. Y además, recordemos que educación no solamente son conocimientos académicos, científicos, técnicos, tecnológicos, sino también contacto, socialización, relaciones humanas, construir en valores, todo lo que implica esa relación entre compañeros y en las comunidades académicas, educativas. La pandemia está en este momento, como bien lo dices, en una tercera ola en el mundo. México, los países de Latinoamérica no son la excepción. Y esta curva que sigue en ascenso y que, de acuerdo a algunas estimaciones de la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo,
o del Centro Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, Métrica en Salud de la Universidad de Washington, sugieren que todavía para inicios del mes de septiembre podría estar la ola pandémica en incremento y que posiblemente podría empezar a hacer una meseta a inicios de septiembre para luego empezar a descender. Sin embargo, esas son proyecciones siempre basadas en modelos matemáticos, pero que se sustentan en escenarios hipotéticos. Claro. Esos escenarios hipotéticos incluyen cuánto las personas van a seguir utilizando adecuadamente el cubrebocas, el porcentaje de personas que vayan a estar vacunadas para ese momento, que por cierto la población juvenil, que es la que habitualmente está en las universidades y en los niveles básicos, los niños y adolescentes, pues es la población que menos cobertura de vacunación tiene en este momento. Evidentemente, prácticamente no hay niños vacunados y muy pocos adolescentes vacunados en el mundo, también muy pocos jóvenes vacunados en el mundo. Y eso, bueno, hace que las condiciones para el retorno sean más difíciles aún. Están vacunados los docentes, pero no la población estudiantil. Por otro lado, tenemos que identificar muy bien si los escenarios in situ en los planteles son idóneos para el retorno, y eso depende casi de cada plantel, José Ángel, porque tú no puedes hablar de que en un aula de clase se va a permitir la presencia de 15 alumnos como máximo y llevar a la educación a un modelo híbrido inicial, si las aulas son muy pequeñas incluso para esos 15 alumnos, si son pequeñas incluso para 10 alumnos. Eso dependerá de la distancia entre persona y persona que se debe lograr durante las actividades escolares, que debe ser por lo menos de 1,5 metros, igual. Aunque algunas guías sugieren que son suficientes 4 pies de distancia, pero 1,5 metros es lo ideal o un poco más. Y en los extremos también hay quienes dicen que 7 metros cuadrados por persona, ¿no? En los extremos, aunque más o menos corresponde, si son 7 metros cuadrados por persona, son 3.5 por 2 metros, que correspondería más o menos a guardar entre 1.2 y 1.5 metros entre persona y persona. Así es. Entonces, no solo eso, también la utilización de espacios abiertos, la utilización de espacios ventilados, el que haya disponibilidad en todo momento de agua, jabón, etcétera, para el lavado frecuente de manos. Todo eso debe ser considerado, y algo fundamental, el cumplimiento de protocolos, claro, para la llegada al plantel, pero también para no ir al plantel en el supuesto de sintomatología de algún niño que durante la noche empezó a tener algunas molestias que pueden ser sugestivas de COVID, y que ese niño por ningún motivo debe ir a la escuela, debe ir al médico. Exacto. Entonces, todo eso forma parte de esas estrategias para poder volver a actividades. Abundamos en la materia, doctor, claro, después de la pausa. Con todo gusto. Continuamos con usted, no se vaya. Avanzamos con usted en Coronavirus, la pandemia. A madres y padres de familia les preocupa la situación por la que enfrentan actualmente las niñas y los niños, quienes muestran retrocesos en algunos aspectos, entre estos, por supuesto, el educativo. Los niños han tenido muchas pérdidas en esta pandemia, como el juego con sus amigos y otras rutinas muy apreciadas por ellos. Entonces los comportamientos agresivos, aprender a usar el baño, dormir y dificultades para manejar la ira, la tristeza, ansiedad, se han vuelto cada vez más comunes. La profesora que forma parte del Child Studies Center de la Facultad de Medicina de Yale y también directora asociada del programa de Yale en educación infantil, Nancy Close, explicó que ha visto a niños retroceder en el habla, que necesitan ayuda con las rutinas, que requieren apoyo para dormir e ir al baño y mucho más de lo que había sido habitual para ellos.
Hay rabietas en niños menores y mayores, incluso en estudiantes universitarios, dijo a la UNICEF en entrevista. El equipo ha notado que los niños se ponen realmente tristes por no estar con sus amigos y maestros y que demuestran emociones y comportamientos exagerados. A muchos padres les preocupa incluso que sus hijos se pongan al día después de la pandemia. Entonces le preguntaron al respecto. Dijo que no tiene la capacidad para predecirlo, pero que al mantener la esperanza y apreciar la curiosidad natural, la motivación y la capacidad de recuperación de los niños, diría que sí. Mientras tanto, recomendó leer con ellos y encontrar formas de estar y jugar juntos, además de intentar aprender y crecer en equipo, informó Elizabeth Ortiz. Yo en ese aspecto personalmente digo, insisto, me parece que resulta mejor ir con cautela, es postura personal, opinión personal, aún con este eventual rezago que exista en materia educativa. Digo, ese se puede resolver un poquito más adelante con, pues ahora sí que cursos extraordinarios y otro tipo de medidas que se pueden aplicar inclusive por parte de las autoridades. Pero ¿para qué jugar con la salud? Opino de la misma manera. También soy de quienes piensan que la educación presencial es mejor, mucho mejor. Y también estoy de acuerdo en que todos queremos, indudablemente, el retorno a la presencialidad. Pero quererlo no es suficiente. Tenemos que ver muchos factores. Y en esta tercera ola, algo que ha caracterizado a la enfermedad y particularmente a los pacientes más graves es el hecho de que está afectando a los pacientes no vacunados, a las personas no vacunadas, con mayor gravedad, incluso en grupos de edades intermedias. Históricamente, del tiempo que conocemos de COVID-19 para acá, tenemos bien identificado que es más grave la enfermedad en personas adultos mayores que en jóvenes, eso queda claro. Pero también tenemos muy claro que los jóvenes no están exentos de gravedad. Claro. Y no están exentos de gravedad particularmente aquellos que, aunque jóvenes, pueden tener comorbilidades, como obesidad mórbida, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que también puede ocurrir en jóvenes. Y en estos momentos, como antes decía, la mayor parte de pacientes graves hospitalizados que están llegando a unidades COVID, por ejemplo, en México, son personas no vacunadas. El 93 a 95% son personas no vacunadas. Y dentro del grupo de personas no vacunadas está la población pues menor de 25 años de edad o de 29 años de edad. Al menos en México, recordemos que la vacunación se encuentra en activo, muy activo a partir de los 30 años de edad. Claro que ya ha iniciado en mayores de 18 años en algunos lugares en donde se advirtió mayor incidencia de la enfermedad por diversas razones. Es el caso de algunos municipios en el país turísticos en donde se empezó a ver más enfermedad en jóvenes, el caso de Puerto Vallarta en Jalisco, etcétera. Pero en general, la población menor de 30 años de edad tiene una cobertura de vacunación todavía mínima y puede ser población muy susceptible de enfermedad con gravedad, y de igual manera es el mismo grupo poblacional que está en las universidades y escuelas de educación básica. Claro. Doctor, ¿quiénes urgen ya el regreso a clases? Entre otros planteamientos que hacen es el de, pues no los dejan ir a la escuela, pero sí los dejan que se vayan al antro, a los bares, que hagan fiestas, reuniones, y tienen razón. Tienen razón, pero en ese sentido en lo que hay que trabajar es en desincentivar esas otras actividades sociales, porque efectivamente si
si no están acudiendo a actividades escolares por protección, pero por otro lado en la tarde o tarde-noche, vemos reuniones entre jóvenes que no guardan las medidas de precaución y de prevención de la enfermedad, etcétera, pues ahí estamos ante una contradicción de toda índole, ¿no? Una contradicción social, una contradicción de política pública, una contradicción pues de conciencia personal y de conciencia también colectiva. Claro. Entonces, claro, se tiene que trabajar mucho en eso, ¿no? Es que de hecho, aunque luego haya quienes también dicen, no le pueden echar toda la culpa a las personas, pues mucho de la responsabilidad recae en el ámbito personal, doctor. Claro. Es decir, yo me cuido, yo cuido a los míos y así en esta cadena, bueno, pues todos salimos ganando. Y viene mucho a colación, por cierto, para quienes nos ven en otros puntos de América Latina, pues tendríamos que referir el caso de México, que en estos momentos ya 7 estados inician a partir de hoy en semáforo epidemiológico rojo. 15 en naranja, es decir, vivimos también una situación crítica y poder controlarlo pues va a depender de eso, de que sigamos más bien tomando las medidas de autocuidado, porque tampoco se van a cerrar ya del todo las actividades, doctor. Efectivamente, José Ángel, mira, en la prevención de la enfermedad mucho está en la conciencia y en el reconocimiento de cada persona. Al protegerme como persona, protejo a mi familia. Al protegerme como familia, protejo a la comunidad y eso está perfectamente identificado. Por ejemplo, el cierre de ciertas actividades económicas, particularmente las que se refieren a actividades de orden social y recreativo. Ese cierre, pues sí ayuda porque desincentiva reuniones de riesgo en espacios cerrados, bares, antros, etcétera. Sí, pero ¿de qué sirve una decisión de esa naturaleza si por otro lado esa misma reunión o esas mismas reuniones ocurren en el ámbito privado, en donde se puede correr el mismo riesgo? Entonces, es un todo. Creo que es que las medidas las adoptemos como sociedad, como individuos, y que tengamos consciente que el autocuidado es la piedra angular de la salud individual y colectiva. ¿Cómo entender también, doctor, porque de repente nos perdemos ahora con esta globalización y decimos, bueno, ¿cómo es que ahora me están invitando a que vuelva a replegarme, a que si puedo me quede en casa, a que cuide nuevamente a la familia porque hablan de una tercera ola? Y luego vemos el caso de Alemania, que lo compartíamos hace unos momentos con nuestro público, que bueno, celebraban ya prácticamente la libertad de la pandemia, ¿no? O casos como el de la isla Capri, que también dicen venció la pandemia y allá ya parece que hay un verano completamente normal. ¿Cómo podemos entender ese comportamiento tan extraño de este virus? ¿O qué es lo que ha hecho que lleguen a esos niveles en los que dicen, ahora sí, podemos casi regresar a la normalidad? Bueno, la enfermedad ha tenido comportamiento errático en muchos momentos, en muchos lugares, y han influido muchos factores. Sin embargo, creo que hay aspectos comunes y de comportamiento global que no podemos dejar de advertir. La enfermedad incrementa sus índices de contagio cuando están presentes predominantemente algunas cepas, por ejemplo, o algunas variantes de mayor contagio, como es la variante Delta, que por cierto en estos momentos está afectando aproximadamente al 65% de la población mundial que tiene COVID, que ha adquirido COVID en los últimos 3 o 4 meses. Esta cepa surge en febrero, fue la que predominó en la India, ahí es donde aparentemente surge, y luego para el resto del mundo, de hecho se considera que podría ser la principal responsable de esta tercera ola. Claro. Pero también
es indudable que aun cuando esta cepa, esta variante es mucho más transmisible, las medidas de prevención universales que ahora se han señalado siguen siendo útiles para todas las cepas, para todas las variantes, incluso contra aquellas que son mucho más transmisibles. Y por otro lado, José Ángel, creo que algo que no debemos perder de vista es que todas aquellas actividades masivas en espacios cerrados son las que más contribuyen a los brotes. ¿Y qué es lo que ocurre con COVID-19? Lo que ocurre es que por lo menos tiene una tasa de transmisión o llamado índice básico de reproducción de 2.5 por lo menos, en donde una persona transmite la enfermedad hasta 2.5, pero si es la variante Delta, una persona transmite la enfermedad a 7, o sea, mucho más alta. Entonces, si en algún lugar las medidas de contención llevaron a índices muy bajos de incidencia de la enfermedad y la prevalencia de infecciones con la cepa Delta o con las variantes de mayor transmisión es muy baja y así está identificado, bueno, esos países sí se pueden permitir de manera diferenciada reactivar muchas actividades económicas, productivas, educativas, etcétera. Por supuesto. Pues continuamos, doctor. Claro. Pero esto tras la pausa, acompáñenos. Aún en medio de esta tercera ola de contagios, México ve impostergable el regreso a clases. El gobierno mexicano decidió que llueva, truene o relampaguee, sigue en pie el regreso a clases, como lo ha dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador. También el estratega contra la COVID-19, Hugo López-Gatell, advirtió que la reactivación en el área educativa se llevará a cabo incluso aunque el semáforo de riesgo por COVID esté en color rojo, que significa un riesgo máximo. Además, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que es impostergable el regreso voluntario de las y los estudiantes a las escuelas. El reto que nos ocupa es precisamente atajar la pandemia, dijo, pero al mismo tiempo permitir el regreso estratégico a las actividades educativas, presenciales y también en las actividades económicas con todas las medidas de seguridad pertinentes, desde luego, pero también previniendo los contagios. Durante la reunión de trabajo con la jefa de gobierno y los gobernadores de las entidades federativas, la titular de Gobernación dijo que no se puede pasar por alto que la pandemia también ha tenido fuertes impactos en el ámbito familiar, especialmente en el caso de madres y padres de familia. Ellos han tenido que sacrificar muchas cuestiones, muchas cosas para apoyar a sus hijos en casa, en donde destacó que la mayoría son mujeres, y de ahí la importancia que tiene una ley del sistema de cuidados. En las últimas jornadas, los casos han estado casi tan altos como en la oleada del arranque del año. Por ejemplo, el 5 de agosto fueron registrados 21.569 casos nuevos de COVID. En total, México lleva 2.9 millones de contagios acumulados desde 2020 y un saldo negativo que significa la muerte de 243,000 personas, informó Elizabeth Ortiz. Esa es la postura del gobierno federal, el que ya resulta impostergable, y lo han dicho, se regresará sí o sí. Ya también todo quedará en el otro ámbito, en el de las familias y los padres de familia que decidan si envían o no a sus hijos, lo cual también las autoridades han dicho, bueno, se respetará esta voluntad personal, esta voluntad de los padres de familia, doctor. Sí, pues creo que es importante este último punto, el de respetar esa voluntad, porque sí hay muchos padres de familia con incertidumbre aún. En ese sentido, José Ángel, creo que valdría la pena repasar algunos detalles que se han publicado internacionalmente para cuidar al máximo posible un brote escolar y por lo tanto de riesgo comunitario
ante un inminente retorno a actividades escolares. Los puede uno encontrar publicados en diferentes revistas muy serias de circulación internacional. Y mira, permíteme referirme a lo que publica el Centro para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta, que por cierto fue actualizando esta guía para el retorno a actividades escolares, y en la última de sus publicaciones señala lo siguiente. Número 1, es importante que los niños, los adolescentes y todos los niveles educativos, primero, tengan una instrucción por lo menos básica de qué es el COVID, cómo se transmite y cómo se puede prevenir la enfermedad. Parece algo lógico, pero hay que iniciar por ahí. Claro. Esta instrucción deben tenerla también los padres de familia. Segundo, es muy importante que los padres no envíen a los hijos a la escuela cuando estos tienen alguna enfermedad respiratoria, por leve que parezca, cuando tienen síntomas, por leves que parezcan, pero que sean sugestivos de COVID o de enfermedad respiratoria. En esas circunstancias, lo que hay que hacer es llevarlos a atención médica. Tercero, es muy importante que las autoridades escolares mantengan mucha comunicación con las autoridades sanitarias del municipio. En Estados Unidos dicen del condado, ¿no? Pero del municipio, la autoridad sanitaria del estado, etcétera, para tener esa comunicación que permita rápido identificar la posibilidad de un brote. De un brote, claro. En caso de inicio de sintomatología de algún integrante de la comunidad educativa, y dígase alumnos, profesores, personal de servicio, personal administrativo, esa persona debe entrar inmediatamente en aislamiento del resto de la comunidad educativa para recibir atención médica, pero en aislamiento hasta determinar con protocolos si es o no un caso de COVID. Si fuera un caso de COVID, evidentemente se tienen que tomar las medidas de contención de brote a través del aislamiento de quienes estuvieron en mayor contacto. Y esto se hace a través de un modelo que se ha conocido como un modelo burbuja, para evitar que ese grupo de donde surgió un caso de contagio tenga contacto con otros grupos dentro del plantel escolar. Luego se debe procurar disponer de espacios que permitan la distancia entre persona y persona de 1.5 metros por lo menos. Evidentemente, en todo momento, los alumnos y los docentes deben portar cubrebocas y portarlo de manera adecuada. Las instalaciones del plantel educativo deben tener perfectamente sus instalaciones sanitarias para lavado de manos, etcétera, y disponer de gel de alcohol en lugares estratégicos para que esté habiendo sanitización de las manos frecuente como marcan los cánones. Desde el ingreso al plantel se debe estar midiendo la temperatura corporal y se debe estar ofreciendo gel de alcohol para el ingreso, para el acceso. Por otro lado, el plantel debe privilegiar los espacios abiertos o semiabiertos, lo cual reduce los riesgos de transmisión, sobre todo cuando estos espacios tienen un buen nivel de ventilación. Y por último, y esto me parece fundamental, es que con alguna periodicidad los docentes deben seguir ofreciendo a los alumnos la información básica sobre COVID-19. No dejarlo solamente en una pequeña charla de unos minutos, un día antes del arranque de la actividad escolar, sino hay que seguir hablando de esta patología para que todos la tengamos presente en todo momento.
Sí, para no bajar la guardia en ningún instante, ¿no? Efectivamente, no bajar la guardia en ningún momento, en ningún instante. Si tuviéramos que cerrar, por lo menos con alguna opinión así muy específica a propósito de este regreso a clases, doctor, ¿se está en momento? ¿Se está en tiempo como para sí hablar, aún en medio de una tercera ola de la pandemia, en este momento, no es lo mismo de cualquier manera un cierto municipio que otro, hasta debería de analizarse diferenciadamente esa posibilidad. Pero en este momento estamos en una curva ascendente de la pandemia. Mi opinión es que no es el mejor momento, pero se pueden tomar decisiones diferenciadas, eso también claro. hay que decirlo. Y por otro lado, bueno, faltan todavía, por ejemplo, para el nivel básico, algún par de semanas que puede permitir un análisis más detallado de cómo se sigue comportando. Hay que prepararse para el retorno, indudablemente, hay que tener todo listo para el retorno, pero todavía un par de días antes o 3 días antes, no es pecado modificar la opinión de acuerdo a la dinámica que pueda estar teniendo la pandemia en un momento dado. Ya, cerrando prácticamente, también insistir en este punto que usted ya nos lo ha dicho en el transcurso de esta charla, priorizar sobre todo criterios ya regionales, ¿no? Por un municipio, sí, por localidad, para saber cómo se encuentran y de ahí decidir. Eso me parece que es válido. Doctor, pues muchas gracias, muy amable. Ángel, con todo gusto. Y gracias también a usted por el favor de su compañía. Le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia, pásela bien.